por ser usted un títere del separatismo. Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado. Hemos desmontado todos los dogmas neoliberales que ustedes durante la crisis financiera implementaron diciendo aquello de que no se subía el salario mínimo interprofesional para poder crear empleo. Pues mire, hemos subido el 61% el salario mínimo interprofesional y tenemos 22 millones de ocupados en nuestro país. Bienvenidos y bienvenidas al primer cara a cara de este 2025 entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Y es el primero de este 2025, pero tampoco se diferencia tanto del último que vimos en 2024, porque Feijóo ha vuelto a tirar de lo básico. De tu hermano, de Begoña Gómez, del fiscal general del Estado, eres siervo del separatismo. En fin, nivel bastante bajito, pero atención con la respuesta de Pedro Sánchez. Vamos a verlo. La primera pregunta la fórmula al presidente del Gobierno, la fórmula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Ya echábamos de menos esto, ¿eh? Muchas gracias, señora presidenta. La verdad que no. Señor Sánchez, viendo cómo funciona su gobierno y las noticias de los últimos meses, le pregunto en su mismo tono. ¿Quién va a pedir perdón? ¿Quién va a pedir disculpas a los españoles por los borrados del fiscal general? ¿Por su número 2 en el gobierno y en el partido investigado por corrupción en el Tribunal Supremo? De momento llevamos fiscal general del Estado, por haber desmentido un bulo, presuntamente, del señor Miguel Ángel Rodríguez sobre el novio Ayuso. 2. Hablarle de Ábalos, que lo echaron del partido al momento de conocer la posibilidad de que fuese corrupto. Ojalá hiciesen algo parecido en el Partido Popular. Hermano investigado por corrupción en un juzgado de Badajoz. Lo de su hermano, que le dijeron que tenía 1,5 millones en acciones del BBVA y resulta que es mentira. Y ahora dicen que le crearon el puesto donde trabajaba en Badajoz porque era hermano del presidente en 2016, cuando Sánchez no era presidente. Vamos a seguir. Por su mujer investigada por corrupción en los juzgados de la Plaza de Castilla. Por Begoña Gómez, que es que han tenido que estirar el caso hasta el infinito. Primero con el asunto de Air Europa, después con el asunto de los contratos de Barrabés, después con el asunto del software de la Complutense, y ahora están con el tema de una asesora que trabaja para ella en Moncloa, es decir, que no han conseguido sacar nada todavía. Por ser usted un títere del separatismo. Muchas gracias, señoría. Y este ya ni lo comento, este es el clásico, un títere del separatismo. O sea, para que veáis, estamos en febrero de 2025, hemos tenido este enero de descanso, bueno, más que nosotros, lo han tenido ellos, buen descanso han tenido durante todo enero, y ahora vuelve Feijóo y parece que el tiempo no pasa, oye, el tiempo no pasa. La respuesta de Sánchez. Buenos días, señor Feijóo, le agradezco siempre su tono constructivo, ¿no?, en sus preguntas. Usted lo hace sobre si el gobierno funciona, y yo le digo que el gobierno funciona y España avanza. Fíjese, en el año 2024, el 50% del crecimiento de la eurozona se explica por el crecimiento de la economía española. El 30% de los nuevos empleos que se crearon en la eurozona se crearon en España. Y eso en un país que representa el 10% del Producto Interior Bruto y el 13 o el 14% de la población. Esa es la magnitud del éxito económico que vive ahora mismo el país. Pero es que esto, ¿de verdad alguien cree que esto le importa a Feijóo? Esto es como hablarle de literatura, bajarte al establo y hablarle de literatura a un asno. O sea, está muy bien, vais a pasar un buen rato, pero es que uno no se va a enterar de nada porque está otra cosa, está a dar coces. El asno, quiero decir. No, Feijóo está otra cosa, que es a decir muchas veces Begoña Gómez, tu hermano, bla, 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 en su obsesión de, por Dios, como no haya elecciones pronto, me corta la cabeza en mi propio partido. Están a cosas diferentes y de hecho a Feijóo le jode que España los números macroeconómicos vayan bien porque preferiría que fuesen extremadamente mal para así, pues bueno, lo de siempre, ¿no? Que se caiga España, que ya lo levantaremos nosotros. Prefieren gobernar aunque sea gobernar sobre las cenizas. A su pregunta de si el gobierno funciona, ahí están los datos. El gobierno funciona y a pesar de ustedes, España avanza. Ahora la réplica de Alberto Núñez Feijóo, que si es inteligente debería ir por el asunto de, bueno, por el salario mínimo interprofesional, la subida esta, los desencuentros que había entre Sumar y el Partido Popular. Pero bueno, ha empezado con la clásica, Begoña Gómez. Como viene siendo habitual, usted no responde. Pero mire, lo que dirán los progresistas del mundo de usted. Usted encerró a todo un Consejo de Ministros en una habitación esperando instrucciones del señor Puigdemont. Esto me encanta, lo de esperando instrucciones del señor Puigdemont. ¿Pero qué haces tú, hijo mío? Si está todo el maldito día. El señor Feijóo esperando desesperadamente. Seguramente que el móvil por la noche lo deja encendido por si entra alguna llamada de su estimado Puigdemont, que es el único que le puede dar los votos para sacar adelante una moción de censura. Si cualquier cosa que consiguen votar que se apruebe o que vaya en contra del gobierno solamente lo consiguen si Junts, si esos malvados independentistas
votan con ellos. Si no consiguen sacar nada adelante, ¿de qué hablas? De estar esperando a que Puigdemont te diga algo. Si eres tú el primero. El fiscal general del Estado cazado, borrando pruebas de Cazado. sus presuntos delitos según el informe de la UCO, ese que usted respeta cuando le interesa. Y usted tiene varios altos cargos pendientes de declaración al Tribunal Supremo. Mientras son incapaces de arreglar los problemas de los españoles, ni la vivienda, ni la inmigración, ni la pobreza. Al revés. Confunde servir a los españoles con sacar tajada de ellos. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Por cierto, señoría, el paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas, señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado. Ahora lo fían todos a eliminar Ha ido por ahí a hacerle daño a Yolanda Díaz mencionándole a Pablo Iglesias. WhatsApps y a legislar Se escojona. de personas concretas. Bueno, de un hombre en concreto y de una mujer en concreto. Señor Sánchez puede borrar y borrar, pero su hemeroteca no la podrá borrar jamás. En vez de un comité de crisis para repartir el dinero de todos entre unos pocos, ¿por qué no atienda a la mayoría de los españoles? ¿Sabe cuál es? ¿Sabe lo que dice? ¿Sabe lo que dicen en la calle los españoles? No, no lo sabe, porque usted no puede bajar a la calle. España, señoría, lo que dicen los españoles es que Usted no puede bajar a la calle. España merece Lo dice casi como contento. poner su... Hombre, si estáis todo el día diciendo que España se rompe porque hay un malvado comunista que gobierna y alentáis a todos vuestros seguidores a que griten que te vote chapote, a que grite hijo de... llamándolo me gusta la fruta. Hombre, te alegras de agitar la calle y de que no puedas salir a la calle. Fantástico. democracia y quien la ha degradado tanto no puede hacerlo. ¿Sabe lo que dicen los españoles? Que si tuviese dignidad ya lo hubiera dejado. Muchas gracias, señor. Que además esta chorrada de no puedes salir a la calle, no sé, a la persona hasta la que tú aplaudes constantemente, que se llama Carlos Mazón, ¿puedes salir a la calle acaso? Porque igual a Pedro Sánchez le dicen que te vote chapote, me gusta la fruta. Pues que a Mazón lo llaman asesino. Por 224 muertes. O a Ayuso cuando va a un hospital público o a una residencia. ¿Tú crees que le aplaude? ¿Tú crees que puede ir Ayuso ahí? Que solo faltaría que ahora se midiese el apoyo popular por si puedes ir a la calle o no puedes ir a la calle. Señor presidente, cuando quiera. Depende de la suerte que tengas con quien te encuentres, por supuesto. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo. Para que no tuviera retención en el IRPF. Claro, ¿no? Mucho mejor vivir con 735 euros al mes, que era como lo dejaron en 2017, 2018, a los 1.184 euros al mes que está el gobierno de España dejando el salario mínimo interprofesional. Esto es tremendo, porque ahora de repente el Partido Popular, no sé, se le ha puesto cara de progresista de alguna manera y han decidido que ellos apoyan la subida del salario mínimo. ¿Cómo? Os preguntaréis, pero si llevan años oponiéndose junto a la patronal a la subida del salario mínimo. No, es que estáis pensando mal. El Partido Popular no vota a favor o en contra de las cosas pensando en las pensiones, vota a favor o en contra de la subida. No vota pensando en las pensiones ni en los pensionistas, vota pensando si puede joder o no a Pedro Sánchez. Por eso, la primera vez que votó, hace 2 semanas, el decreto de las pensiones, votó en contra de la subida de pensiones y posteriormente votó a favor, porque al principio creía que si votaba en contra le hacía daño a Sánchez y después si votaba a favor, votaba en contra de lo que Sánchez le habría gustado que votasen. Ya está, su obsesión era votar pensando en Sánchez. Y ahora exactamente lo mismo. Ahora que han visto que ha habido un problema, subí un vídeo ayer hablando sobre esto bastante rato, que se llama El PSOE se ha equivocado, si lo queréis ver, pero que ha habido un problema entre el Partido Socialista y Sumar a la hora de la subida del salario mínimo. Bueno, no ha habido problema de subir el salario mínimo, se ha subido y punto. Se ha subido y punto, un 60% desde 2018, de los 735 que lo tenía congelado Mariano Rajoy hasta los 1180, que está ahora mismo, 184, que está ahora mismo, un 60%. Pero había un problema en cuanto a la tributación, si ahora se presenta la renta a partir de ese dinero o del salario mínimo de antes, bueno, en fin. Y resulta que el Partido Popular dice, no, hay que dejarlo exento. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez dice que no, o por lo menos el gobierno parece que va a hacer la declaración de la renta. Y entonces de repente el Partido Popular se vuelve a tope con la subida del salario mínimo. ¿Por qué está a favor del salario mínimo? No, simplemente porque considera que eso le puede hacer daño a Pedro Sánchez. Ahora le contesta aquí Pedro Sánchez, ostras, pues supongo que será por eso que no subís vosotros el salario mínimo, para no tener que subir el mínimo exento. Claro, señoría, ¿sabe por qué tenemos este debate? Este debate lo tenemos porque el gobierno de España ha subido en estos 7 años el 61% el salario mínimo interprofesional. Pero que si se habla de eso, pues es porque se ha subido un 61%. Señoría,
es mucho más fácil no tener que tener el debate si no lo subes nunca, salario mínimo. Así te ahorras los debates. En contra. Y además hemos logrado cosas importantes con la subida del salario mínimo interprofesional. La primera, hemos reducido en un país con muchísima desigualdad la desigualdad. En segundo lugar, hemos reducido la brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras porque el 60% de las beneficiarias del salario mínimo interprofesional son mujeres trabajadoras. Y fundamentalmente hemos hecho una cosa que creo que es muy relevante y hemos desmontado todos los dogmas neoliberales que ustedes durante la crisis financiera implementaron diciendo aquello de que no se subía el salario mínimo interprofesional para poder crear empleo. Pues mire, hemos subido el 61% el salario mínimo interprofesional y tenemos 22 millones de ocupados en nuestro país. Este es el discurso que tendría que estar habiendo durante estos días, si no que encerrarnos en el debate sobre si habría que tributar o no habría que tributar, que es donde se han metido de manera torpe, porque han sido torpes metidos en este debate. Y no subiendo también el mínimo exento a la hora de tributar. Es que ese es el debate ideológico es que nos llevan machacando años, vosotros lo sabéis, con el tema de no se pueden subir salarios, porque si suben salarios caerá aquí el apocalipsis económico, sonarán todos los tambores de guerra, las empresas se desharán, los trabajadores irán al paro todos porque no se podrán, y era mentira. Esto lo dijeron para no subir el salario mínimo de los 735 a los 900, que fue la primera gran subida que se hizo. Y ahí posteriormente hasta lo que estamos ahora, ya cerca de los 1.200 euros. Y era mentira, porque es que tenemos el paro más bajo desde 2007. Ayer veíamos también cómo salía la noticia de que en 2024 se había creado más de 120.000 empresas en nuestro país. Que hacía 17 años que no se creaban tantas empresas en nuestro país. Que también hay récord de la afiliación a la Seguridad Social, más gente trabajando que nunca. Entonces, ¿dónde quedan todos esos agoreros que decían no, se destruirá empleo? ¿Dónde está el empleo que se ha destruido? No, se destruirán empresas. ¿Dónde están las empresas que se han destruido? Siempre recuerdo el titular aquel de Daniel Lacalle, del economista este del Partido Popular, súper liberal y súper en contra de los chiringuitos, pero que también cobró del Partido Popular, como de costumbre, que decía, si seguimos así, habrá un 35% de paro y las empresas y no sé cuántas miles de empresas llegarán a la quiebra en este año 2021. Era mentira. Ni 35% de paro, ni quiebras en la mayor parte de las empresas, era mentira. Y eso es lo que hay que reivindicar. Y con eso es con lo que se le cae la cara de vergüenza al Partido Popular, a la COE, a la patronal, que lleva tanto tiempo diciendo que era imposible subir el salario mínimo. No va a ser que lo imposible para vosotros será defender una medida que ayudase a la gente trabajadora. Porque toda esta gente, como Garamendi, por ejemplo, que están en contra de la subida del salario mínimo, pero que después cobran 200.000, 300.000 euros, como os digo siempre, y como os animo a que digáis siempre a la gente de vuestro alrededor, les animo a que vivan un solo mes o un par de meses con el salario mínimo. A ver si llegan a fin de mes y no están al final de ese mes suplicando de rodillas que por favor les suban esos 50 euros. Que es muy fácil cuando cobras medio millón al año empezar a decir, no, que no se lo suban. Que se jodan los pobres, porque si no habrá muchos problemas económicos, que es lo que se iba diciendo siempre. Y lo mismo que se dice, por cierto, con la reforma laboral, lo mismo que se dice, por cierto, también con la reducción de la jornada laboral, lo mismo que dicen con cualquier tipo de mejora para la vida de los trabajadores. En todo caso, bienvenido al escudo social, señor Feijóo, bienvenido al escudo social. De repente obró el milagro. Ya no hay palacetes, ya no hay ocupas, tampoco hay escrúpulos. Cuando su voto era irrelevante o era decisivo para revalorizar las pensiones, ustedes votaron que no. Y ahora que su voto es absolutamente... Y ahora que su voto es irrelevante, resulta que votan que sí. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, pues a esto concretamente, que es que hoy además también se votaba el decreto ómnibus que hicieron decaer y por lo tanto no se aprobó la subida de las pensiones. Y al mismo tiempo se eliminaban, decaían las ayudas al transporte y el Partido Popular votó en contra porque decía que se metían un palacete y ayudas a inquiocupas por el camino y resulta que una semana después acepta votar a favor teniendo exactamente la misma medida sobre el palacete dentro del ómnibus y exactamente la misma medida que decía que afectaba a los inquiocupas dentro del ómnibus, que no era otra cosa que impedir desahucios a familias vulnerables que estuviesen en pisos de grandes tenedores, que tuviesen más de 10 viviendas. Y sigue, bueno, pues aprobó eso, la subida de pensiones, ayudas para los afectados de la DAN en La Palma, bonificaciones del transporte público, protección de vulnerables, lo que os decía de no poder desahuciar, el PLC de París, que decían que votaban en contra por eso, porque era intolerable, y bueno, la línea vales a propietarios que negoció con Junts. Como le dice Sánchez, bienvenido al escudo social. Aunque no voten pensando en el escudo social ni en las pensiones, votan pensando en qué le puede joder a Pedro Sánchez, no qué puede favorecer a la ciudadanía. Bueno, y ahora mucha atención, porque vamos con la pregunta
más servil y miserable posible por parte de Santiago Abascal, como no, que ha tenido a bien madrugar este día para presentarse a la hora que tocaba, a las 9 de la mañana, y hacerle una pregunta que más que una pregunta es un aplauso, pero hacia Santiago Abascal, digo, hacia Donald Trump, os confundo, hacia Donald Trump, que es un Santiago Abascal pero un poco más naranja y con acento americano. De verdad que no hay mayor humillación, porque esto es casi de traición a la patria, que lo podrían definir ellos. Atención. Señor Sánchez, ¿hasta cuándo va a seguir destruyendo las relaciones internacionales con los socios naturales internacionales de España? Lo digo porque tenemos un problema con usted. Todos los socios internacionales que consigue son gente como narcoterroristas como Petro, a los que ponen aquí alfombra roja y aplaude toda la Cámara, tiranos como Maduro, al que cada vez compra más petróleo y al que legitima no reconociendo al ganador de las elecciones. Es que es alucinante decir que Maduro es aliado de este gobierno cuando literalmente el líder de la oposición de Venezuela, ¿a dónde se fue a exiliarse? A Argentina con Milei, no vino aquí a España. Raro, ¿no? Que venga a un país donde gobiernan los aliados de Maduro, es que están tan fuera de la realidad. González Urrutia, regímenes como el de Hamás, el de Qatar, el de Irán y cualquier tipo de régimen o de teocracia islamista y terrorista que se les ponga delante. Por supuesto Marruecos, que no digo que no tenga que ser nuestro aliado, pero es que parece nuestro amo, porque usted con los impuestos de los españoles está financiando la agricultura y las infraestructuras hidráulicas en Marruecos que destruye en España. Este momento, fijaos por favor, es como el aplaudidor oficial empieza a aplaudir para que el resto sepa que tiene que aplaudir. Atención aquí a Figaredo. Está financiando. Está apareciendo aquí por la derecha. Hidráulicas en Marruecos que destruyen. Da los primeros 4 aplausos, el resto sabe que tiene que aplaudir y ahí le van detrás. En España. Y por supuesto, ahora que habla de tecnócratas o de oligarcas, ese multimillonario Soros, que fue el primero al que usted recibió en el Palacio de la Moncloa para recibir instrucciones. Y sin olvidarnos, por supuesto, se acaba Soros. Al que usted compra el doble de gas que antes. ¿Pero ha mencionado a Putin? Por supuesto, de Putin, al que usted compra el doble de gas que antes de la guerra. Es tremendo que menciona a Putin cuando hace 2 días ha invitado a Víctor Orbán, que es amigo de Putin. Y como si Putin también no fuese la extrema derecha mundial, súper homófobo, anti-LGTBI, machista, ultraconservador, ultranacionalista, exactamente lo mismo que él. De hecho, hombre, el préstamo que recibieron para financiar a Vox lo recibieron de un banco propiedad del Estado húngaro, gobernado por Víctor Orbán, que estuvo aquí el otro día, que al mismo tiempo también es un aliado de Putin. O sea, que intente decir que Putin tiene algo que ver con Pedro Sánchez. Mire, señor Sánchez, usted no defiende los intereses de los españoles, defiende su interés personal y lo hace para sobrevivir a su debilidad parlamentaria y para sobrevivir a su corrupción. El problema es que su estrategia de defensa personal... Debilidad parlamentaria serán ellos que no suman suficiente para gobernar, ¿no? La pagan los españoles. Usted no solo nos enemista con Argentina, con Israel, de paso con Italia, con Hungría, con Holanda... Con lo mejor de cada casa. Con Israel, claro... ¿Qué están haciendo en Israel? Una pequeña masacre, una limpieza étnica. Bueno, hay que llevarse bien con Israel. Ya sabemos que él fue a darle la mano a Netanyahu un día después de que hubiesen bombardeado un campo de refugiados. Que no hay imagen más lamentable, más miserable, y aquí me dejo de bromas, no hay imagen más miserable que Santiago Abascal dándose la mano y fotografiándose con Netanyahu literalmente un día después de que hubiesen bombardeado campos de refugiados, asesinando por supuesto a niños, a hombres y a mujeres quemados vivos. Y después ha dicho que no llevamos mal con Argentina, bueno, con Milei, que no llevamos mal con Italia, lo cual es mentira. No nos llevamos mal con Italia en absoluto, por mucho que gobierne una tipa de extrema derecha también. La verdad es que Sánchez pues, ha mantenido la forma bastante y ahí puedo estar más o menos de acuerdo. Estoy más bien en desacuerdo. Pero con Argentina, con Italia no nos llevamos mal, y con Hungría no es que se lleve mal España, es que se lo dicen todos, incluso la Comisión Europea, que no pueden aplicar las políticas iliberales que aplican, pero bueno. Quieren enemistarnos también con Estados Unidos, convirtiéndose en el paladín anti-Trump. Y en esto de los insultos a Trump parece que le siguen otros. Y en esto de las protestas por los aranceles, que está muy bien, pero son ustedes, señor Sánchez y señor Feijóo, los que en Bruselas han acordado el gran arancel, que es el Pacto Verde. El Pacto Verde es el gran... Ahí está el aplaudidor otra vez. Arancel contra la industria. Dice, se quejan ustedes de los aranceles de Trump. No se quejen de los aranceles son los vuestros, los de la Comisión Europea. Y de eso son... Están todos los países europeos quejándose de los aranceles de Trump, todos. Y resulta que aquí dice Abascal, el más patriota, que no hay que enemistarse con Donald Trump, que si nos pone aranceles, que por algo será. Ustedes. Y mire, le digo algo, ojalá no lleguen esos aranceles
anunciados y añadidos ahora a los suyos desde Estados Unidos. Ojalá no lleguen, como si fuese una cosa de una tormenta que a ver si no llueve. Ojalá no lleguen en esta ocasión. Pero si llegan, serán por su culpa. Serán por su beligerancia, señor Sánchez. Sí, porque el señor Trump ha dicho que va a eximir a Italia de los aranceles porque Meloni le cae bien. Y usted, en vez de ser mínimamente diplomático, ¿qué ha hecho usted? Se ha puesto chulo. Es muy sencillo. Meloni cae bien y usted cae mal. No me extraña. Tendremos aranceles por su culpa. Y si no los tendremos... Se está descojonando. Es que no se puede ser más miserable. Miserable. Diciendo que lo que hay que hacer es caerle bien a Donald Trump para que no te ponga aranceles. O sea, que es la política más ridícula, más antipatriota, más sumisa, más gusana, porque hay que ser gusano para decir, no, hay que caerle bien a Donald Trump. Por favor, Donald Trump, quiero caerte bien para que no me pongas aranceles. No se haga usted el chulo. Y este después es el que va por ahí, de tipo rudo, de tipo duro, diciendo a la gente, yo hago lo que me sale de ahí porque soy un español patriota, defiendo a mi país. Y a la mínima que se intenta plantar un poco de cara, que no es una cosa de Sánchez, que es una cosa de todos los países europeos diciendo, ah, sí, que Donald Trump quiere venir aquí a poner aranceles, o que se atengan las consecuencias. Resulta que dice que no, que lo que hay que hacer es ponerse rodillas y suplicar, señor Trump, por favor, decida que yo le caigo bien. Pero qué clase de política internacional miserable, ridícula. Por esto no habla mucho Abascal, porque cada vez que habla la caga profundamente. ¿Cómo puedes decir eso siendo político? ¿Cómo puede ser tu política exterior? Por favor, vamos a caerle bien a Donald Trump, así a ver si nos libramos de unos aranceles. Hay que ser, en sus términos lo diría yo, traidor a la patria para decir esto. Vaya tela. Será a pesar de usted. Vaya tela. Y se queda tan ancho, aplaudiendo, bien. Ha dicho que hay que ser sumiso con Trump para que no te ponga aranceles. Qué buen patriota español. Eso díselo después al sector del acero Por favor, ruego silencio. o del aluminio en nuestro país. Ruego silencio. Por favor. Que se lo digan después a todos los agricultores cuando les pongan los aranceles. No, es que lo que hay que hacer es ser suavito con Donald Trump, es decirle, sí, mi amo, ¿quiere que le vendamos el aceite más barato o que le vendamos el acero más barato? Sí, usted no se preocupe, no nos ponga aranceles, por favor. Señor amo mío, qué vergüenza el supuesto patriota para lo que ha quedado. Señor presidente. Tremendo. Presidenta. Señora Abascal, fíjese, y voy a hablar en serio, porque hay que tomarse en serio las cosas que usted dice, porque son muy peligrosas. Desde que yo soy presidente del Gobierno, las órdenes de protección temporal que hemos dado a los venezolanos han sido de 125.000. Si lo comparamos cuando gobernaba el Partido Popular, que también se rasga y se da golpes de pecho sobre la dictadura de Maduro y estas cosas que ustedes dicen, solamente se dieron 26 órdenes de protección temporal. 125.000, 26. Pero no voy a eso. No sé si se ha enterado de que la administración estadounidense de Trump acaba de anunciar la no extensión del estatus de protección temporal a más de 300.000 venezolanos que viven en Estados Unidos. Y por tanto, a partir del mes de abril, esas personas van a poder ser deportadas. Será que Donald Trump también es aliado de Maduro, ¿no? ¿Usted, señor Abascal, va a poner el grito en el cielo y a criticar a la administración Trump por esta decisión? Pues claro que no. Pues claro que no. Porque es un servil. Porque haga lo que haga Maduro, me gusta. Señor Abascal, Digo, lo que haga Maduro. porque usted es Lo que haga Donald Trump. débil, pero es un servil con el poderoso. Ahí Lo ha está. demostrado. No, es más, yo añadiría un servil con el poderoso extranjero. No solamente con el poderoso, porque con el poderoso nacional evidentemente no se atreve. Con las grandes fortunas y con las grandes empresas españolas no se atreve, pero que con el poderoso extranjero todavía más servil si cabe. Lo ha demostrado. Vaya patriota. Usted me pregunta por la política internacional del Gobierno de España. Bueno, ¿cómo nos ven desde fuera? Pues yo creo que nos ven como un país europeísta. Nosotros tenemos a la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, a Nadia Calviño, tenemos como vicepresidenta primera de la Comisión a Teresa Rivera. Creo que hemos influido en debates importantes en Europa, como es el Pacto de Migración y Asilo, como es la primera regulación sobre la inteligencia artificial, como son los fondos Next Generation, que están permitiendo crecer a España a un 3% en el año 2024. ¿Cómo nos ven? ¿Nos ven también como un país respetuoso con el derecho internacional? Es que la situación en Gaza, señoría, no se resuelve con un negocio inmobiliario. Se resuelve defendiendo y reivindicando que Palestina es para los palestinos, Israel es para los israelíes y tenemos que reconocer los dos estados como una solución para garantizar la paz y la estabilidad en la región.
En fin, si quiere usted hablar sobre Putin, pregúntele a su amigo Víctor Orbán. Es que, bueno, hasta aquí la intervención, pero es que es verdad, ¿cómo se atreve a decir o intentar relacionar al gobierno de España con Putin, viniendo ellos de donde vienen e invitando a quien invitan a nuestro país? En fin, esta última parte de Abascal reivindicándose como el perrito, el peluche de Donald Trump, ha sido tan ridícula, de verdad. Me quedo corto seguramente si digo que esto simplemente traición a la patria, porque seguramente es algo más grave. ¡Qué maldita vergüenza! En fin, os leo los comentarios a ver qué pensáis sobre esto. Y si os ha gustado el vídeo, compartidlo, dejad vuestro me gusta, suscribíos y nos vemos en el siguiente. Adiós.